ahora te voy a llegar aquí, está más a ver. Susie vivía una vida Vieras y eso tipo papi. Empezamos a hacerte. corriente. Desde fuera su vida no era diferente de la de otros niños. Pero sin padre, su madre lo pasaba mal. Trabajaba 10 horas diarias para mantener a su hija. Cosía ropa, lo que le pagaba muy poco. No tenía ahorros. Su casa la había heredado de su marido. Pero un día recibió una oferta de trabajo. Era un puesto directivo. Tenía una entrevista y por fin iba a poder cobrar el sueldo alto con el que había soñado todos estos años. Inmediatamente deja el trabajo que tanto odiaba. Pronto su vida va a mejorar. Pero 4 días después, recibe una llamada. Han cambiado algo. Y ahora no necesitan un empleado. Para su ¡No! anterior trabajo, pero ya está ocupado. No tener trabajo significaría que pronto no le quedaría dinero para pagar las facturas y comer para ella y Susie. Eso no se Intentó vale. encontrar trabajo, pero en todas partes o no había trabajo, o ella no sabía hacerlo. Mamá Oveja se dio Eso cuenta no de que se no le vale. quedaban ahorros. Se quedó pobre, pero le dijeron por teléfono que podrían contratarla dentro de una semana. Vendió algunas cosas Pero innecesarias qué para mala comprar comida fuerte. y Es esperó. como yo. Al final de la semana recibió una llamada. ¿Entiendes? Le volvieron Pero a decir que no voy no a hacer podían mis darle alumnos. trabajo. Mamá Oveja no pudo dormir bien ese día. Estaba inquieta pensando en lo que pasaría después. Pero no podía meter a su hija en esto. Empezó a comer menos. Ahora no compraba alimentos caros como huevos y dulces. Al mismo tiempo, buscó trabajo, No. pero no lo encontraba. Un día fue a la tienda, compró comida y el pago no se hizo efectivo. Pero ya había vendido todo lo que podía. Y se acordó de una cosa que es valiosa aquí. Es su lana. Alquiló una máquina de afeitar y afeitó toda la lana. Suficiente para un bonito vestido. Ella fue capaz de venderlo y consiguió el dinero. Era mucho dinero para ella. Los productos de origen animal son muy valiosos aquí. El dinero sería suficiente para varias semanas. Pero pasó No una puede semana ser. y alguien decidió contratarla como cajera. Estaba muy contenta, porque ahora podía volver a su vida normal. Pero cuando fue a la entrevista, la echaron. Nadie quería contratarla por su aspecto. A nadie le gustaba que no tuviera pelo. ¿Qué Mamá se Oveja se pasa? dio ¿Qué cuenta pasa de que de tenía que esperar carros? a que le A mí me volviera a crecer el arrancó. pelo. Podía tardar mucho tiempo. ¿Sabes qué? No Chicas. pagaba agua, El electricidad, resto de lana. gas ni calefacción. Solo comía lo más barato, pero no sirvió de nada. El dinero se acababa. Ah. Oh. Así que decidió rapar a su hija. Susie se resistió. ¿Qué? No tenía elección. Con su lana hizo un jersey. Rápidamente consiguió venderlo porque era otoño. La estación de la venta de lana. Desde entonces, Susie había dejado de salir. Estaba acomplejada por su aspecto. Lo único que hacía era tumbarse en la cama y, de vez en cuando, salir a comer. Pero en los últimos días, su temperatura había bajado drásticamente. Los dos se quedaron en casa pasando frío. No habían encendido la calefacción porque no habían pagado las facturas. Como no tenían pieles, pasaban mucho frío. Sí, nana, no pierdes. Mamá Oveja había vendido la mayoría de los artículos, pero intentaban no caer en la desesperación. Hasta que un día Susie cayó enferma. No puede ser. ¿Qué tan fuerte tiene? Tenía escalofríos y mucha fiebre. Estar en el frío Hay constante otra es manera. peligroso para un cuerpo joven. Y además de estar Robar. enferma, sufría de soledad. Hace ya Oveja yo compró que nadie medicinas y se tratara. encontró casi sin Por cierto. dinero. Comprar medicinas. Que No bueno, entraba en ahora sus hago de planes. todo. Necesitaba Pues cambiar algo nadie urgentemente. ya va con mí. Mamá Oveja esperó Yo, a que anocheciera y salió y de casa. una va con Fue al gratis, supermercado. mínimo. No Robar. había nadie por la noche. Así. Hacía tanto Listo. frío que tenía miedo de ponerse enferma. Rompió la puerta de cristal con una piedra y entró. Estaba asustada. Eso yo ahí, Nunca había pero robado en su no, vida. nadie En su abajo. pueblo, el robo se Pero yo trataba de vivo forma ahí muy abajo, estricta. pero Cogió YouTube, algo de creado, comida, una manta y un juguete que YouTube, vio en una págame, ya estantería. bueno, muchos días que Llegó a no casa, paga. tapó a Susie con la manta y se fue a dormir. Por la mañana Susie recibió comida deliciosa y su nuevo juguete, que se convirtió en su único amigo durante el tiempo que le creció el pelo. Sí,
Con Es el una tiempo, buena madre. Mamá Oveja consiguió encontrar trabajo y su No familia fue ha nada visto días fácil para mejores. ella. Pero ahora el miedo a quedarse sin comida y sin medio de vida no les abandona. Ok, Miró su teléfono y se fue al bosque. Pelón. Empezó cuando Pelón, papá errores Cerdito normales. estaba Tranquilo. cansado. Estaba cansado del trabajo y de la familia y quería estar ¿Cómo? solo con María. Ese día, Yo tenía pudo hijo tomarse y un día libre padre. del trabajo Estaría e ir al jugando a bosque. mi hijo en la Era un lugar pantalla donde podía jugada pasar con un rato mis tranquilo. juegos. En la Cogió mención algo de belleza comida y su de teléfono todos y se fue ellos, al pero bosque, estoy seguro pero que lo hizo sin juegan decírselo conmigo. a nadie. Esta es la razón de la ¿Oyeron? horrible situación en la que se ¿Qué metió. pasa? Paró el coche en medio de la carretera y se adentró en el bosque. El bebé le Aquí podía pensar sin las distracciones de la familia. Se adentró cada vez más en el bosque hasta que por fin encontró un claro. Dispuso en él un picnic. ¿Por qué no lleno de Pero de familia? pronto Eso recordó más. que había olvidado en el coche el No sé mechero si para encender justicia un fue. fuego. Toda mi Estaba vida, bastante pero lejos del coche, pero decidió pues ir y todos son volver estando. malos. No había señales de problemas. Recorrió el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. Un árbol le había caído encima. Ahora papá Cerdito Lo siento, pero ahora que corto, necesito me creo que viviera haciendo uno. estaba tumbado en la hierba, inmovilizado por el enorme árbol. No podía moverse para salir. No. El árbol le apretaba tanto que apenas podía respirar. Para esos casos, Así. lleva un teléfono en la mochila. Solo tiene que No sacarlo sé, y pedir mira. ayuda. Abrió la mochila, pero no encontró el teléfono. Papá Cerdito se había dejado el teléfono en el merendero y ahora no tenía ninguna esperanza de salvación. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie en Tenía el una bosque. baja. Al día siguiente, empezó a dolerle mucho la espalda. Empezó a sufrir hambre y falta de movimiento. Podía aguantar el hambre, pero a la mañana siguiente se quedó sin agua. Estuvo sediento Pero hasta usa la noche, baja. hasta que empezó a llover. Recogió agua de lluvia en una botella. El dolor era constante, pero lo que realmente le atormentaba era el miedo a no volver a ver a su familia. Así que Sí, sobrevivía eso día a tengo día, miedo un día. cada vez más débil. Que tengo, Había pasado al que menos una tengo semana. esposa, Había hijos, dejado de que contar los días. vienen y echando. Se quedó tumbado imaginando que ya no Que estaría. eso no quiero toda mi Tendría que vida. haberles dicho a todos a dónde Porque iba. ella tiene hijos un día. Tendría que haber llevado siempre consigo el Uy, no teléfono. padre. En ese momento, sintió que podía respirar libremente y, presa de la esperanza, volvió a intentar salir de debajo del árbol. Lo consiguió. Había perdido muchísimo peso, lo que le permitió escurrirse. Ahora estaba libre, pero los días de estar tumbado en una misma posición le habían pasado factura. No podía levantarse. Su cuerpo se había debilitado, y lo único que podía hacer era arrastrarse. Podía arrastrarse hasta el coche, pero en el picnic había comida y un teléfono, y eso era todo lo que necesitaba. Se dirigió hacia allí. Era increíblemente difícil. Con cada movimiento, sentía que estaba a punto de desmayarse, pero la idea de que podría comer y pedir ayuda le motivó. Sin embargo, cuando se dio cuenta de algo terrible. La comida que había tendido ya se había podrido o se la habían comido los pájaros. Intentó llamar a su familia, pero el teléfono estaba estropeado. Tal vez ocurrió a causa del agua que le cayó encima durante la lluvia. Papá Cerdito podría haberlo adivinado, pero ya no se guiaba por la razón. Entonces debería haberse arrastrado hasta el coche, aunque era poco probable que pudiera conducir un coche en ese estado. Ahora lo único que podía hacer era arrastrarse y arrastrarse hacia el coche, con la esperanza de poder salir del bosque. Hermano. No, es turbio. Si quieres viera este. Por cierto, ¿quieren ver el canal? Ahí está. Por cierto. Tenía preparada una ensalada para esta mañana, pero soñaba con algo más sustancioso, algo que encajara con mi naturaleza. Sé que no se me permite comer carne, así vivimos aquí, pero a veces no lo soporto. Un lobo debe comer carne. Mi cueva, enclavada en lo profundo del bosque, era un lugar donde podía ocultar mi verdadera naturaleza de los ojos de mis vecinos. Había muchos patos en el lago cercano,
Sabía que tenía que tener cuidado. Si alguien pasaba por allí y se daba cuenta de lo que estaba haciendo, podrían echarme de aquí o hacerme algo peor. Por eso salgo a cazar muy temprano, No. cuando todo el mundo aún duerme y los patos acaban de llegar al lago. Me adentré en los arbustos, esperé y finalmente vi un pato. No El puede pato salió ser, del lago hermano. No puede y salté ser. sobre él. Cuando llegué a la cueva, el pato seguía moviéndose en mi boca, sangrando. De vuelta en mi cueva, empecé a descuartizar al pato. El aire estaba lleno de olor a carne fresca, que ya había olvidado Ok, en este ya mundo está leyendo en vegetariano. el título y Trabajé de no deprisa. siento que es Tenía que darme turbio, prisa. pero ok, No yo deberían creo que haberme esto ya pillado te haciendo censuré en esto. mi canal. Ya no quedaban plumas en el pato. La piel estaba desgarrada por partes y los órganos internos ya habían sido extraídos. Cuando estaba a punto de hacer fuego para asarlo, oí pasos fuera. El corazón me dio un vuelco. Alguien caminaba hacia mi cueva. ¿Quién será? ¿Qué quiere de mí? Me di la vuelta. Era George. Estaba siguiendo el rastro de sangre. ¿Cómo pude olvidarme y dejar semejante rastro tras de mí? Escondí el pato detrás de una roca, intentando no dejar ninguna prueba. Él seguía de pie en la salida, sin atreverse a entrar en la oscura cueva. Esperaba que no pudiera ver nada porque sus ojos no estaban adaptados a la oscuridad. Le dije que era Es cierto. mejor que se fuera a casa, ¿Por qué no me decís? pero de repente entró corriendo en la cueva, hasta aquella piedra. Creo que me vio poner algo allí. No pude detenerle y ahora ha cogido el pato. Era mi comida, mi secreto. Parecía que no entendía lo que era. Intenté mantener la calma y le dije que solo era un juguete que había encontrado en el bosque. Creo que funcionó y se lo creyó. Pero, ¿y si no? Aún no puede hablar, pero dejarlo ir es un riesgo. Pensé en matar a George. Pensé en el pato que tenía delante. Nunca he comido cerdo. Podría acabar con todo aquí mismo. Esconderé bien sus restos y nadie lo encontrará. Nadie conocerá el secreto. No. Oí la llamada lejana de sus padres. Sus gritos resonaron en el bosque, sacándome de mis fantasías. Si me encuentran con George muerto, podría acabar muy mal. Respiré hondo y cogí el pato de las manos de George. Le dije, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. No podía dejar que sus padres encontraran rastros de sangre en el suelo. Me lavé la sangre y luego llevé a George a través del bosque. Encontré a sus padres y les dije que no se adentraran tanto en el bosque y que vigilaran a su hijo. Volví a la cueva, donde ya no había nadie, y pude disfrutar de mi almuerzo. No.